Lo ponemos a grabar. Bien, pues bienvenidos, bienvenidas a este nuevo seminario de todas las semanas. Hoy vamos a ver un tema que, aunque es cierto que podemos ayudarles, pero hay algunos secretos que podemos aplicar ante una patología de esta índole. Es bastante molesta, pero vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, vamos a comenzar compartiendo pantalla y vamos a compartir esta, que es la que corresponde. Vale. Bueno, hoy vamos a considerar la bursitis trochanterea. Vamos a ver qué es y lo que implica esta patología. Bueno, el inicio, como podéis ver, pues suele tener entre 15 y 50 años de edad. Normalmente el inicio es paulatino tras una sobrecarga o puede aparecer sin causa evidente. Sobre todo en mujeres de mediana edad y a veces se acompaña de episodios de dolor lumbar. Como podéis ver aquí en la imagen, esto correspondería a lo que es la zona del fémur, insertado en lo que se conoce como los ilíacos, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos lo que se conocería como cadera, el trocánter. El saco inflamado se transforma en bursitis trochantérica, que es esta de aquí. Esto es el muslo, esta es otra bursa y esto es el fémur. Bueno, pues alrededor de lo que veis aquí es donde se forma esta bursitis y produce una serie de síntomas muy característicos. Podemos ver aquí, por ejemplo, en la duración, que inicialmente la disfunción tiende a ser irritante, más que provocar una gran limitación funcional, por lo que habitualmente la persona presenta síntomas desde 2 o 3 meses antes de acudir a nosotros, los profesionales. No obstante, esto puede variar dependiendo del nivel de actividad deportiva o de ocio que realiza la persona y puede conducir a diferentes presentaciones de dolor. Así que tenemos ahí como 2 o 3 meses antes de que acudan a nosotros. Es una lesión relativamente vieja. Sí, es así. Voy a silenciar porque creo que alguien tiene el micro abierto. Bien. La frecuencia se trata de características de una disfunción crónica con un episodio prolongado y persistente, junto con periodos de aumento de síntomas y remisión de los síntomas, generalmente asociados a actividades específicas. Habitualmente es la primera vez que la persona sufre estos síntomas, ya que es poco frecuente su reaparición una vez resuelto la disfunción. Sin embargo, hay que aclarar que existe un cuadro típico en que el dolor aparece con la actividad y obliga a tener reposo, con el que ceden los síntomas. Aunque anteriormente, al intentar de nuevo la misma actividad, independientemente del tiempo de reposo guardado, vuelve otra vez a aparecer. Esto lo hemos de tener en cuenta. Localización de los síntomas. Bueno, están circunscritos en la cara externa de la cadera, sobre todo en las primeras fases de la disfunción. Sin embargo, con el tiempo puede extenderse, especialmente si la persona se obstina en desarrollar la actividad. Ocurre el caso de personas que practican deporte, que bailan y tienen esta bursitis, pero insisten en seguir en su actividad de entrenamiento o de ocio o de lo que ellos crean que es lo que están haciendo. Se aplican hielo, toman antiinflamatorios, pero si se empeñan en seguir y no descansar y seguir nuestras recomendaciones y a la vez el masaje y la desactivación de los puntos desencadenantes del dolor, bueno, pues seguirá. Así que los síntomas también se pueden localizar en las caras externas o posterioexterna del muslo.
Pero hay que tener en cuenta que esto va a depender mucho de la obstinación de quien tenga el problema o la lesión, ¿eh? Tipo de síntoma. La persona suele quejarse de dolor tras la actividad y si continúa con esta o intenta estirar la zona una vez, aparece el dolor. Esto puede agudizarse y también puede existir dolor a la palpación, ¿de acuerdo? Sobre todo en la zona donde se encuentra el trocánter. Bien, seguimos. Información adicional que podemos suministrar es esta. Habitualmente se trata de una lesión por sobrecarga y suele afectar a corredores y bailarines. La bolsa trochantérea separa el tensor de la fascia lata del trocánter mayor y el tendón del glúteo medio. Entonces ahí, como podéis observar, existe una bolsa entre el tendón del glúteo medio y el trocánter mayor. Las actividades repetitivas, sobre todo en sujetos que presentan un tensor de la fascia lata tenso y por lo tanto la banda iliotibial provocará una fricción excesiva que a su vez desencadenará y mantendrá una reacción inflamatoria. A menudo las personas que sufren refieren molestias importantes al intentar subir escaleras, pero no presentan grandes dificultades con las actividades de la vida diaria, cuando la disfunción es más leve. En muchas personas afectadas por esta lesión, corredores, bailarinas o simplemente personas aficionadas a caminar mucho, al inicio y la persistencia de los síntomas se relacionan siempre con alguna actividad específica. Esta es la información adicional que podemos suministrar. Observaciones. Bueno, habitualmente no se observa nada especial en la región de la cadera y el muslo, por regla general. No se suele notar mucho en cuanto observamos. Se puede notar, en este caso, calor en la zona donde está ubicado la bolsa del trocánter, pues puede notarse más calor de lo habitual. Bueno, movimientos por parte de la persona que puede realizar. Las molestias de la persona que sufre esta lesión aparecen al final de la rotación externa de la cadera. Cuando se explora esta, con un movimiento de la cadera y la rodilla flexionada a 90 grados, la aducción y flexión y rotación externa de la cadera con la pierna extendida provocará una sensación de tirantez dolorosa. A la palpación, ¿qué vamos a notar? Bueno, el dolor a la palpación suele circunscribirse a la región del trocánter mayor. Normalmente suele ser ahí donde lo notamos más, sobre todo en su porción más proximal y en algunos casos también existe tendinitis y la palpación es dolorosa por encima del trocánter mayor. Bien, restricciones a recomendar a la persona. Bueno, es fundamental que la persona suspenda la actividad causante del dolor durante el tiempo necesario para lograr un resultado satisfactorio. Imaginaos que corre, que practica el correr o el andar mucho y se desarrolla pues esta inflamación de la bolsa trochantérea o una bursitis. Viene a nosotros hacemos lo que sabemos hacer, pero sigue practicando el deporte. Entonces, casi seguro que no vamos a conseguir nada si no para. O sea, hay que decirle claramente que tiene que parar, si quiere, resultados. Si quiere seguir venir a nosotros y seguir pagándonos sesiones, pues que como si quiere estar toda la vida así, por decirlo de alguna manera. Pero si no para, hay que recomendarle que lo haga porque si no, no vamos a poder hacer nada. Bueno, también es importante que reanude su actividad de forma gradual cuando los síntomas se van resolviendo, pero no de forma, digamos, explosiva, ¿no? Porque los hay que hacen deporte que no quieren parar porque no quieren perder la forma y es comprensible, pero cuando paran y reinician la actividad van a muerte. Y eso lo que puede ocurrir es que el dolor aparezca de nuevo, o sea, tiene que ser progresivo. Asimismo, debería restringir, aunque en menor grado, actividades como subir escaleras, caminar
o simplemente estar de pie un tiempo prolongado si causa algún problema esta posición al estar de pie. Si al estar de pie apoyado de la pierna que está mal, que tiene esta bursitis, bueno, pues que cambie de posición o que se siente. Eso es lo que le deberíamos de recomendar. Ahora bien, intervención inicial por parte del masajista sería la siguiente, y ahora os explicaré por qué. Primero, la desactivación de los puntos gatillos del glúteo menor, del piramidal, del tensor de la fascia lata y vasto externo. Después vamos a realizar un masaje de descongestión y reparadora en la zona afectada, como siempre, incluyendo un amasamiento contrariado. Veréis ahora qué es. Y en tercer lugar, que ya no nos corresponde a nosotros, le debemos de decir a la persona que se aplique hielo todos los días de 6 a 7 minutos 3 veces al día durante 3 días, digamos en la fase inicial que acude a nosotros. ¿Por qué? Pues porque si de verdad es una bursitis, eso le ayudará a bajar la inflamación. ¿Y por qué digo si de verdad es una bursitis? Porque, como vamos a ver ahora en la siguiente imagen, hay muchas supuestas bursitis que no son bursitis y se desarrollan porque estos puntos desencadenantes del dolor simulan muy bien. Son grandes actores del panorama del dolor de la bursitis, porque, por ejemplo, este es el del glúteo menor, bueno, pues produce dolor en el trocánter mayor, aparte de producir dolor en la zona glútea, y lanza el dolor hacia abajo como si fuera una ciática. Pero puede el dolor quedarse acá y entonces pensar que es una bursitis y no lo es. El tensor de la fascia lata, como hemos comentado anteriormente, si está muy tenso, puede producir la bursitis. Pero a veces está tan tenso que antes de producirse la bursitis se produce el punto desencadenante del dolor. ¿Con qué resultados? Pues como podéis ver, dolor en la zona donde se encuentra el trocánter mayor. Piramidal. El piramidal exactamente igual. Si el punto más proximal al trocánter mayor es el que está activo, pues entonces va a producir un dolor muy similar a la bursitis. Y en realidad no hay bursitis. Y si es el vasto externo, pues va a lanzar el dolor también a la zona del trocánter mayor. Normalmente aquí está puesto sobre prácticamente lo que es el tensor de la fascia lata o la cinta iliotibial, pero es debajo de esta, debajo justo del tensor. Si lo quitáramos, estos dos puntos están en el vasto externo. Pues también simula una bursitis. Por eso he comentado anteriormente que puede que la tenga o puede que no la tenga. Pero yo normalmente cuando me vienen con síntomas muy similares a la bursitis, pues yo desactivo lo primero, glúteo menor, tensor de la fascia lata, piramidal y vasto externo. Luego hago masajes y luego hago amasamientos contrariados. Ahora veréis cómo son. Entonces, y si es bursitis, porque lo es, evidentemente porque lo es, bueno, pues entonces vamos a hacer exactamente lo mismo y le vamos a decir que se aplique el hielo. Vamos a apretar directamente si es bursitis o entendemos que es bursitis, podemos hacer masaje y si la reacción después del masaje es más dolor del que había, es un indicativo de que hemos tocado una bursitis de verdad y entonces pues se ha inflamado más y le produce más dolor. Pero si después de desactivar estos puntos que tenemos aquí, remite la supuesta bursitis, es más, puede caminar mejor, os llevaréis una sorpresa, y en cuestión de una semana desaparece. Pues no era una bursitis, ¿de acuerdo? No era una bursitis. ¿Podría desarrollarse la bursitis? Sí. ¿Por qué? Porque estos puntos, cuando hacen que el músculo se forme una banda tensa en el interior, lo que hacen con las articulaciones es que las aproximan hacia su lugar, por ejemplo, en el acetábulo, y entonces si está tenso, lo que hace es aproximarlo y entonces todos los músculos se tensan y las bolsas sinoviales que hay
en los diferentes puntos estratégicos para que el músculo no roce, o el tendón, mejor dicho, no roce contra el hueso correspondiente, pues ya la tenemos. Pero en muchos casos, os diré que en muchísimos casos, suele ser un problema de los puntos del glúteo menor, tensor de la fascia lata, piramidal y vasto externo. Tomar esto en cuenta porque a veces nos podemos poner a trabajar la bursitis con algún tipo de masaje de drenaje, masaje con hielo, y nos centramos en la zona del trocánter mayor y no hay mejoría. Ahora desactivamos glúteo menor, tensor de la fascia lata, piramidal y vasto externo, y luego hacemos lo que vais a ver ahora, y luego la persona que se ponga hielo. El hielo siempre va a venir bien, porque si estaba a punto de formarse una bursitis de verdad, por culpa de que el tensor de la fascia lata y lo que es la cinta iliotibial estaba muy tensa, bueno, pues ahí la fricción va a producir calor y la calor finalmente producirá, por unas reacciones químicas, una bursitis en el trocánter mayor. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver ahora la parte práctica y vamos a ir explicando lo que implica esta lesión, la bursitis trochanterea. Bien, primero lo que vamos a hacer es desactivar los puntos gatillos del glúteo menor, piramidal, tensor de la fascia lata y vasto externo. Bueno, ahí tenemos los del glúteo menor, los desactivamos con el desactivador, 3 golpes. Pasamos ahora a los puntos, al punto del tensor de la fascia lata. Pasamos ahora a los puntos del vasto externo. Y finalmente a los 2 puntos del piramidal. Tanto el que está cercano o proximal al sacro y el que está proximal al trocánter mayor. Ahora hacemos un masaje de descongestión y reparador de la zona afectada. Pondríamos aceite, ¿de acuerdo? Aquí en este caso no hay aceite porque lo hago encima del pantalón de María Ángeles. Entonces comenzaríamos con los del glúteo menor, haciendo una presión hacia abajo con nuestro pulgar. Este es el masaje que haríamos. Notar que sigo la línea del glúteo, de los puntos del glúteo menor. Y ahora haríamos un amasamiento contrariado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el amasamiento contrariado es que agarramos el músculo y apretamos el músculo el uno contra el otro. Esto lo que va a hacer es bombear más sangre a la zona, y si es una bursitis de verdad, vamos a ayudar en la inflamación con el amasamiento contrariado. Ahora pasaríamos al tensor de la fascia lata. Pues lo mismo, aplicamos el pulgar en todo el tensor, con el pulgar. Lo haríamos con aceite, evidentemente. Aquí es que nos hemos olvidado el traje de músculos y entonces lo hemos tenido que hacer con un pantalón deportivo ajustado, pero se hubiera podido ver mucho mejor con el traje de músculos, pero no ha podido ser esta vez. Pero bueno, os hacéis una idea del trabajo en el tensor de la fascia lata. Duele bastante, tenerlo en cuenta que duele mucho. Ahora haríamos amasamiento contrariado. De nuevo lo que hacemos es intentar unir una parte y otra, ¿lo veis? Este sería el amasamiento contrariado. Nos ayuda a soltar bastante la fibra. Vasto externo. Pues lo mismo, donde estaban ubicados los puntos, trabajamos con nuestro pulgar sobre el músculo, ponemos el aceite justo y necesario. Esto duele bastante también
al igual que el tensor de la fascia lata, duele bastante. Y luego haríamos un amasamiento contrariado. Lo agarramos y empujamos e intentamos acercar una parte y otra, como podéis observar. Esto ayudará a rebajar mucho la tensión. Piramidal, aquí insistiremos más porque hay casos en el que el piramidal suele ser, digamos, el más culpable de lo que aparentemente parece ser una bursitis en el trocánter. Entonces, insistimos bastante en el piramidal. Trabajamos toda la zona de la ubicación del piramidal en dirección del sacro al trocánter mayor. Y luego, aquí podemos trabajar con nuestros 2 pulgares. Va a depender también del tipo de glúteo que encontremos. Son glúteos grandes, cuesta un poco más. La persona sufre un poco más porque tenemos que trabajar y pasar la grasa. Y luego hacemos el amasamiento contrariado. Siempre en estos casos es bueno hacer este tipo de amasamiento, que agarramos el músculo y lo oprimimos. Evidentemente aquí se está beneficiando el glúteo mayor. Que también se ve afectado cuando hay puntos desencadenantes del dolor. Aquí se me habrá olvidado poner qué es. Vale. Bien. Seguimos con el masaje en la zona del piramidal. En dirección siempre hacia el trocánter y hacia afuera. Trabajamos toda la zona afectada. Y siempre se verá beneficiado. Luego, masaje en el origen del piramidal. Sabéis que todos los músculos tienen un origen y una inserción. Bueno, pues el origen del piramidal lo vamos a trabajar. Vamos a ejercer presión sobre él, que es de donde estira en su inserción en el trocánter. Entonces hay que trabajar el origen, trabajarlo de una manera fuerte para que suelte el músculo y reblandecer. Esto ayudará a que evite la aproximación de la cabeza del fémur al acetábulo y por lo tanto tense el tensor de la fascia lata y al tensarlo habrá mayor fricción y al haber mayor fricción pues entonces calor y reacciones químicas que desencadenarán en una bursitis si no la tiene ya. Entonces el trabajo en la zona donde se encuentra el origen es importante. Muy bien. Bueno, ya habéis visto cómo se puede trabajar una bursitis, pero habéis visto también que puede que no la haya. No sé si alguno tenéis experiencia en este caso. Yo he tenido a bastantes que aparentemente tenían una bursitis y finalmente no lo era. Y no lo era porque a la semana siguiente han venido diciéndome que el dolor ha desaparecido, los síntomas han desaparecido. Y si es una bursitis va a persistir. Evidentemente persistirá. Así que desactivación, masaje con el pulgar y después el amasamiento contrariado que va a ayudar a bombear, a limpiar, a drenar, como le queramos llamar, y que ayudará a que mejore la zona. Si hay una bursitis o se está formando, bueno, pues el amasamiento lo que va a hacer es aliviar, porque al estar tenso el músculo, al hacerlo de forma contrariada y apretar, lo que hacemos cuando soltamos es que el músculo se relaja. Es un poco como cuando queremos apretar un punto, apretamos y se destensa y soltamos. Pues más o menos el amasamiento contrariado produce estos síntomas. Voy a permitir que podáis comentar y para las preguntas ya podéis
preguntar o comentar. A ver, Alicia. Hola, ¿qué tal, Carlos? Y yo Muy bien. mandé hoy, te mandé por mail, no sé si te habrá llegado. eh, eh, yo tuve una operación por una caída de del trocánter mayor. Yo te mandé una placa, no sé si te habrá llegado, para que veas cómo fue la fractura. Fue una fractura mala, por lo que me dijeron los cirujanos. No llegó a ser fractura expuesta, que se ve que tengo puesto tornillo, clavo, y a los 15, 20 días de estar operada se me hizo una bursitis, que todavía, a pesar que fue en el 2016, todavía sigo con dolor. Sí, sí la he podido ver, ¿eh? He tenido que mirar detenidamente porque no Sí, era... Se te no veía a estaba ti bien. con el celular. Sí, Y entonces como que no se podía apreciar muy bien, pero he entendido lo que me has comentado y por lo que he podido ver. Mira, es como cuando hacen un cambio de cadera, normalmente se suele producir en el tensor, no, perdón, en el psoas ilíaco, se le suele producir una tendinitis también en la zona de la ingle, producir un dolor ahí. Eh, no podemos hacer nada ahí, ¿eh? No claro. podemos hacer nada, porque ten en cuenta que en el momento que intervienen, pues la recolocación en tu caso del hueso en su sitio, el fijarlo, pues probablemente no esté en la posición que debe o lo colocaron en la posición que pudieron. Y entonces eso va a producir fricción, sobre todo en el tendón del glúteo menor con el de la fascia lata, y creo que va a ser eterno. O Sí, sea, lo vas a tener para siempre, a no ser sí. que no sé, es que no sé. Cuando intervienen los médicos, y ahí poco podemos hacer, ¿eh? Porque ellos han trabajado por dentro y nosotros tenemos que trabajar por fuera. Es complicado, ¿eh? Sí, es complicado. Es Sí. complicado. Profesor Poco... Carlos. Dime, Victoria. Buenas tardes, Gracias. profesor Carlos. Buenas Tengo tardes, una Victoria. pregunta. Cuando hay una prótesis de cadera en un paciente de 80 años, procedimiento, dígame, ¿es igual? No, como he dicho en numerosas ocasiones, cuando hay una intervención quirúrgica, no podemos hacer gran cosa. Primera, porque lo que lleva puesto no es suyo. Exacto. Entonces, como ya no es suyo, pues dependiendo del cirujano que haya tocado, si ha sido más o menos experto, fino, ¿entendéis la palabra fino en el sentido que va? Sí, sí. Que sea Sí, fino profe. en su trabajo, que haya tenido un buen día o que haya descansado bien de noche, que no haya discutido con su pareja, Exacto. que no haya venido el banco a decirle me tienes que pagar no sé qué, y Sí. que esté libre de problemas en su cabeza, y entonces se pone a operar y hace una excelente operación. Pero si el día lo tiene cruzado, igual que nosotros lo tenemos, pues puede que a lo mejor no haya salido tan bien como hubieran querido, ha quedado bien porque la persona anda, pero si no ha sido bien calibrado todo, y con 80 años, bueno, pues Victoria, es muy complicado, ¿eh? Yo para empezar no tocaría, ¿eh? Para empezar Sí, no profesor. tocaría. Este señor viene con un dolor de cadera, viene, le duele la cadera que no ha sido operada. La que no ha sido operada. Sí, esa cadera, porque el esfuerzo, me imagino que va todo a la parte pues A que la la tiene parte que sana. no está operada. Si es la Ajá. parte no operada, entonces sí puedes trabajar como lo que has visto hoy en la parte práctica. Ajá. Pero Ya, la que está profesor. operada, Victoria, yo no tocaría. No, esa no, solamente masaje le hago ahí. Pero Masaje sí. en la no operada, pues puedes. Ahora, yo de ti haría una medición de piernas, colocaría las dos piernas juntas, boca arriba, y mira a Ya. ver si hay una dismetría importante, ¿eh? Que en los operados de cadera suele haber dismetría.
Suele haber dismetría, porque ten en cuenta que han cortado, Sí. han colocado, han tenido en cuenta todos los aspectos de la biomecánica, pues se supone que sí, del cuerpo. ¿Lo han dejado todo equilibrado? Se supone que sí, no sé. Yo no soy cirujano, pero bueno, me crié en una carpintería con mi padre y entiendo de montajes. Entonces, ellos más o menos lo mismo, pero más sofisticado, pero la pata de una silla puede estar coja toda la vida si no mides bien, si no la colocas bien, si no la atornillas bien. Y colocar una prótesis, pues implica ser muy fino en el trabajo para que salga bien. Yo me diría, o sea, lo pones boca arriba o así, y entonces mira a ver si hay mucha dismetría. Si hay mucha dismetría, tarde o temprano volverá de nuevo a tener dolor, porque claro, de pisar bien a pisar así, la cosa cambia. O sea, en fin, es complejo, ¿eh? Puedes aliviarle en la parte buena, pero la operada yo no tocaría, Victoria. ¿Masaje tampoco, profe, en la operada? Sí, en la operada puedes hacer masaje pues, de relax, drenante, pero no mucho más, ¿eh? No mucho más. Rehabilitación sí que estoy haciendo. Eso ya, si tú conoces la técnica de rehabilitación, pues genial. Sí, pero primero le hago su masaje para ver sus puntos que están tensos. Pero tenía mis dudas acerca de este tema que usted está dando. Entonces sí le puede hacer en la parte que no está operada, profe, diga. Sí, esa con toda tranquilidad. De hecho, aunque no tuviera una bursitis, es recomendable que la zona más afectada por regla general muchas veces es la sana, porque es la persona cuando es operada o si siente algo de dolor en la que la han operado, descarga rápidamente todo en la otra pierna. Es como cuando cambian una prótesis de rodilla. Dicen, bueno, la operada va genial, pero la otra me duele, igual me la tengo que operar, que va. Lo que pasa es que tú estás cargando la otra pierna sana con lo que no apoyas en la otra. Al final la otra enferma. Ya, profesor idea, Carlos, Victoria? muchísimas gracias. Sí, profesor, me salvó bastante, me ayudó bastante. Gracias, profe. Saludos a Marian. Fabián. Estaba escuchándote y me acordaba lo que dijo Alicia. Y obviamente cuando se tiene que manipular todo lo que tiene que ver con la cadera, hay que mover grandes músculos y tenerlos sostenidos y como bien has dicho, ¿no? A veces se coloca como pueden y no siempre sale lo mejor. Hablabas acerca de tener un buen día o no en el caso de un especialista y yo recuerdo que a los 24 años me hicieron una operación de hernia y una peridural que le erró 10 veces, me dejó una lumbocialgia crónica hasta ahora. Así que entonces, este tipo de cosas que ocurren pasa. Y pensaba en lo que decía Victoria recién, ¿no? La dismetría es fundamental porque de hecho lo que tiene es que no solo le va a afectar en la pisada, las dos caderas tienen que estar alineadas porque si no el sacro se corre y ya tenemos escoliosis. Entonces, lo que va a afectarles muchísimo. Recuerdo un paciente que también le midieron y resulta que se dio la punta de la prótesis y quedó con una pierna 5 centímetros más corta que la otra. Así que entonces, por un mal cálculo, y después no lo querían operar porque por la edad no sea cosa que tenga problemas con la anestesia. Pero el problema ya se lo hicieron. Así que una vez piensa en cosas como esta, ven las películas típicos, que alguien se quiebra una pierna, lo tienen en una cama y tiene tirando con pesas y tal vez eso sea antiguo, pero esos se aseguraban de que quedaran los músculos y las piernas del mismo largo. Hoy día la mayoría de la gente le ponen un yeso, soldó y así como está, lamentablemente no siempre se toman los recaudos para saber si la persona va a tener una mejor calidad de vida después, ¿no? Así que lamentablemente es cierto. Muy bien, gracias por tu aportación, como siempre, Fabián. Nosotros vamos a trabajar por fuera y por lo tanto, el que ha trabajado por dentro, si la cosa no ha salido bien, como bien ha explicado Fabián, poco podemos hacer. María Ángeles.
Aquí hay una pregunta de Valeria que dice, si mi paciente tiene osteoporosis, ¿es conveniente hacer este masaje con la misma presión? No. A ver, la osteoporosis, como todos sabéis, es un debilitamiento de la célula ósea interna y por lo tanto se vuelve quebradizo. Entonces es como dar masajes a una copa de cristal. ¿Os imagináis? ¿Qué presión le haces a una copa de cristal? ¿Qué pasa si nos pasamos cuando la estamos limpiando? ¿Se os ha quebrado alguna vez? Pues eso pasa con la osteoporosis. Depende, si está en osteopenia, pues vale. Pero si el anagrama o el resultado de la prueba de la osteoporosis está muy elevado, pues debemos de pensar qué puede pasar si haciendo fuerza pasa algo. Entonces, yo me abstengo de hacer masajes a alguien que tenga osteoporosis. Más que nada es porque puede pasar algo. Masaje de relax, de drenaje, sí. Lo que habéis visto hoy, no. Yo no haría absolutamente nada en un estado de osteoporosis avanzado. En un estado de osteoporosis avanzado. No haría nada. Osteopenia, vale, osteopenia, osteoporosis, eso que está ¿veis el papel que les entregan los médicos y veis que está a mitad un poco entrando, al menos los de aquí, ponen como unos parámetros y tal, y entonces pues tiene un poco de osteoporosis. Bueno, pero si ya la osteoporosis es seria, yo no toco, No toco porque puede pasar algo. ¿Por qué no puede pasar algo? Es como apretar más de lo normal un vaso de cristal, una copa de cristal, de estas finitas, como te pases hace clac. ¿Vale la pena? No, no vale la pena. A ver, Valeria tiene osteopenia. Bueno, pues si tiene osteopenia, sin problemas. Todavía no hay un grado importante de osteoporosis, pues adelante. No hay problema de poder trabajar de esa forma. María Ángeles. Estela dice, yo pasé eso con mi padre, era operado de cadera, salió de la operación y a las 48 horas sufrió una fractura de fémur. Por favor, con 80 años estuvo 21 días esperando con la pierna estirada y con pesas. Es feísimo, jamás se recuperó. Sí, sí, hay casos que son así y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Sale mal. Cuando uno entra en quirófano, ya sabe que se pone en manos de un equipo de profesionales y, repito, depende del día que tengan, o la noche que hayan pasado o el estado anímico en que están. Les pasa como a nosotros, no son dioses porque comen, beben, duermen y van al aseo igual que nosotros. O sea que de especiales no tienen nada, solo que son hábiles en su trabajo igual que lo somos nosotros. Y por lo tanto, pueden tener una mala noche, un mal día, una mala semana, no estar a gusto en el sitio donde están, enfadados con el compañero que tienen al lado y no hacen las cosas y hay fallos. Pero ¿qué vamos a hacer? Ahí nosotros no podemos hacer nada. ¿Más preguntas? A ver, Sandra. No es una pregunta. Yo tengo bursitis del trocante diagnosticado por imágenes. Es un dolor que se me va y vuelve. O sea, no es permanente. Yo te había dicho que practico trekking. Y bueno, de la manera en que yo, o sea, que se me va, es haciendo ejercicios, pero básicamente haciendo estiramientos. Y estiro isquiotibial, fascia lata, tensor de fascia lata, o sea, interno, vasto. Y lo hago mucho con un rodillo que en algún momento Fabi lo mostró. Es un rodillo que se usa en el gimnasio, también todo lo que hace fisioterapeuta. Y eso me ayuda un montón. A mí que yo lo tengo y que, bueno, ya más o menos les voy sacando
cómo poder aliviar el dolor. Y se va. Lo que sí uno está controlado en qué es lo que puedo hacer y qué no. Obviamente, lo que ayuda es bajar de peso, hacer elongaciones y después cuando hay dolor, y es verdad que duele mucho. La presión, porque como uno se apoya sobre el rodillo, la presión la va manejando uno en base al dolor, porque o sea, está bien contracturado. Entonces, el mismo peso lo va manejando para disolver esa contractura o la fascia. A eso iba, como aporte. Yo te recomendaría, Sandra, que si tienes en casa a alguien que te pueda desactivar el piramidal, porque ya tienes el desactivador, y el tensor de la fascia lata, el vasto externo y el glúteo menor, y solo con eso, y luego aplicándote hielo cuando estés en la crisis de dolor y ya me cuentas. Porque sí, sube temperatura. Es verdad que sube la temperatura y el dolor es irritante. Vale. Pero seguramente los puntos desencadenantes del dolor están activos, tensan los músculos en cuestión, sobre todo los del glúteo menor y el del tensor de la fascia lata, y casi seguro que el piramidal lo tienes activado el punto. Cuando se produce la bursitis, el dolor irritante, porque la verdad que molesta mucho, si los desactivas, si te aplicas hielo, vas a notar una mejoría importante. Porque si está diagnosticada por imágenes y la tienes, es cierto que estos músculos contribuyen a que va y viene, tú no paras, porque si cuando te pegas esas largas caminatas se vuelve a irritar, que es lo que yo he explicado, que va y viene, entonces desactívate estos. Los del tensor te lo podrás desactivar. Los del glúteo mayor, bueno, no sé cómo vas a poder hacerlo. Piramidal, vamos, si lo haces, la niña del exorcista vas a ser, porque te vas a tener que dar la vuelta para poderte hacer esa desactivación. Pero bueno, si tienes a alguien en casa, si tienes a tu marido allí, si no a alguno de tus hijos, pues le dices, pues mira, aquí y aquí. Y entonces en el piramidal que te desactiven con ganas. Vas a saltar de la camilla, pero que te desactiven con ganas. Y ya me contarás. Me lo van a devolver. Y verás, pero normalmente tiene arreglo, lo tuyo, tiene arreglo. Pero claro, como tú bien has dicho, luego practicas deporte, te pones a andar y se vuelve a irritar. Y así puedes estar hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá. Muy bien. Bueno, pues nada, hemos llegado al final de este seminario. La semana que viene será en España. Ya no estaremos en Francia, si todo va bien. Pues nada, llegaremos allí el sábado y empezaremos la rutina de nuevo. Bueno, pues nada, gracias de nuevo por estar. Ha sido un placer poder compartir este conocimiento y esta sabiduría que nos nutre a todos, que nos ayuda a ser mejores profesionales, intercambiando opiniones y aprendiendo pues unos de otros, que de eso se trata. Bueno, pues nada, a ver, Fabián. Que disfruten de lo que les queda de Francia y que la pasen lindo. Sí, esa es la idea. Sandra. Quiero la despedida en francés y con la tonada española. En francés. En francés. Y con la tonada española. Antes de despedirnos, si entráis en mi estado, veréis que el otro día hubo una exposición de coches que a mí me dan igual, pero preciosa, de la Bugatti, que es de aquí, de Molsheim. ¿La has visto, Fabián? Qué chulo. Muy bueno, muy bueno. Muy bonito. Hay de todo. Da para envidiar y para recordar. Sí. Yo no envidio al que se compra un coche de 1 millón de euros. Vamos. Me parece la tontada del año, pero bueno. Pero sí.
La verdad que fue una preciosidad, ¿eh? Es increíble. No, pero ayer fuimos a Estrasburgo ¿Y? y hoy tengo, yo creo que tengo bursitis. Ah, bueno. Madre mía, menuda panza de andar. Pero muy bueno, luego subiré. Bueno, Muy pero ya bonito. te hicieron el tratamiento. Sí, esta mañana. Además le he Sí, dicho, esta mañana. dame en esa parte porque ya me duele esa. Digo, no, es que me dé la otra y me duele más. No, pero Sí. hizo fotografías hasta las matrículas de los coches, ¿eh? Mentira. Ni una. Hizo un Bien. montón de fotografías. Y yo Está digo, va a bien. acabar reventada. Iba con una cara, otra foto, digo, Carlos, sí, otra foto. Ya, y el caso que me la quería hacer a mí de sonríe y a mí ya no me salían sonrisas porque ya estaba agotado de andar. Es Y que yo es digo, todo solo tan, falta que saque fotografía a las matrículas de los coches. Y, pum. es que es todo tan bonito. Además, estuvimos en un sitio que se llama La Petite France, que es un lugar idílico, de todo lleno de, bueno, todos los sitios de aquí en Alsacia están llenos de flores que ponen los ayuntamientos. O sea, Qué bonito. tú tienes fuera un esto y ellos te ponen y te lo riegan y todo. Entonces, claro, esto es maravilloso en primavera, en verano, en otoño, en invierno, da igual. Porque es que Hermoso. está todo lleno de flores y aquello es muy, muy bonito. Y como pasa el río, pasa el barco ese que va por el río, es muy, muy bonito, muy bonito. Ahora nos pidieron para entrar a ver la catedral de Estrasburgo, nos pidieron el pase de la vacunación. Ajá. Para sentarnos en un bar también. O sea, para pasar la frontera no nos lo pidieron, pero para todo eso sí. No En discriminan, fin. pero Bueno, familia, nos despedimos y nos vemos los que estéis en el curso el domingo. Y si no, el miércoles que viene intentaremos que sea igual o mejor. Así que un abrazo muy fuerte, cuidaros. Y ya el domingo, ya será en España, el domingo el curso. Así Sí. que, bueno, cuidaros mucho. Un En fuerte abrazo. francés, en francés. En Au revoir, francés. tout à l'heure. Bonsoir, Bonsoir. Saludos a todos. bonsoir. Y me sale el hola la. Hola, la. Hola Paqui, la. paqui. Para pipetoa, dicen acá. C'est très bon. compre C'est pas. très bon. Cuando dicen no pasa nada, dicen c'est pas grave. Y yo decía, no es grave. No, ya sé No que es no es grave. grave. No, pero es que el no pasa nada no es como cuando yo lo estudié, dice, c'est pas grave. Digo, hombre, ya no sé que no es grave, pero. Pero nada, tienen esa cancioncilla, c'est pas grave. No, C'est pas grave. nada, no. No, cuñada es belle-sœur, que Belle-sœur. significa mi bella hermana. Depende de la cuñada. Pero cada vez te que mi cuñado habla de mí, a mí me sube la autoestima. toque. Porque Está dice, bueno. ma belle-sœur, y entonces, claro, yo me siento. Se siente la mar de bien. No es lo mismo decir ma belle-sœur que decir mi cuñada, no es lo mismo. No, Claro, no. No es lo mismo. Es curioso el significado que le dan. Pero bueno, porque no han conocido otras cuñadas, no sé, o aquí son muy buenas, ¿eh? Aquí Depende de son la muy que buenas. te toque. Cambiate de sillón ya. Pero bueno, ¿Cambiaste bonito. ya de sillón allá en España? Por las dudas. ¿Tú, Carlos, te preguntan a ti? Sí. ¿El qué? Ah, no, el sillón es el No, mismo. porque te mandan a Dice dormir al aquí, sillón. mi novio Ah. es francés, pero es más lo que entiendo que lo que habla. Han puesto en Lo el que chat. entiendo que lo que hablo. Pues a mí es al revés. Lo hablo mejor que lo entiendo. Siempre Bueno. les digo, mon français c'est très mauvais. Tu parles très vite. Entonces habla más despacio y ya los voy entendiendo. Bien, bien. ¿Y tú, Carlos, hablas bien francés? Igual que el italiano. Nos reímos porque a veces le digo a Liliana que cuando ella habla inglés lo pronuncia en alemán. Pero A nos ver. reímos porque por lo menos decía, es paradójico en tu caso, sos francés y no hablas bien francés. No, se le va como moviendo el cerebro y cuando casi estamos a punto de irnos siempre es cuando le sale.
Hay que estar como 3 meses para que nos entre en la cabeza bien. Dice que cada idioma tiene una parte donde se graba en el cerebro, así que todo es cuestión de motivarlo nomás. Sí, además es verdad, ayer nos dijeron, y fuimos a casa de unos amigos de mi cuñado, que el chico que vive allí sabe inglés. Dice, ¿tú sabes inglés? Digo, pero es que está en otra caja. Si abro esa caja, o voy a mezclarlo, estoy segura que voy a mezclarlo. O sea, no. Hombre, le estaba haciendo lengua de señas al mismo tiempo que hablaba. Y decía, digo, si no me entiende hablando, me entenderá. Haciendo lengua de señas. Digo, una mezcla, madre mía. Encima lo tenías en otra caja, pero no la trajiste en el viaje. No, esa no. Y el alemán creo que ya no cabe. Pero es fácil. No, Por lo menos tiene una ventaja. Se lee como se escribe, así que no hay problema. Es una ventaja que tiene el alemán. Eso no lo sabía yo. ¿Sí? Sí, se lee igual que se escribe. Así es. Hombre, también es difícil leerlo, ¿eh? Porque no, aquí hay pueblos que están con el nombre alemán, porque esto ha sido Alemania también, en parte de la... Y son innombrables los pueblos. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, tenés semivocales, pero después pronunciás y lo que tienen es que tienen palabras muy compuestas. O sea que una palabra para decir 3, 4 juntas, como decimos acá en broma, suban, empujen, estrujen, bajen, para decir Bueno, así Sandra, me puedo despedir en francés si quieres, ¿eh? Vale. Hasta la semana que viene, ¿eh? Que nos veré en España. Y desde allí haremos lo cursé, de lo desactivé, gatillé. Acá salió genial. Como el lenguaje inclusivo, más o menos. Que lo habéis entendido. Pues ves que francés es lenguaje inclusivo, más que francés. Todo acaba en E, así no se enfada nadie. Jenny, sí, lo subiremos, tranquila, no te preocupes. Es que ha llegado tarde. Ha llegado la hora de la tontería. Sí, ahora es casi las 10 de la hora de la tontería. Pero bueno, ya hemos terminado. Nos vemos. Algunos el domingo y otros el miércoles. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Yesenia. Hasta luego. Encantada de verte. Hasta luego. Hasta luego.